Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 221, El paso adelante de Isa. Hija mía, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Isa se paró ante su padre pidiéndole un solo favor. Hacía mucho tiempo que no pedía algo únicamente para ella. Rara vez había tenido la oportunidad de ser un padre que malcriara a su hija. Esto no es lo mismo que antes. Te pedí que ayudaras a mi amiga porque ella merece una oportunidad real en el mundo. No, estoy pidiendo ayuda para mí y solo para hacerme más fuerte. No puedo ser él si lo hago. Decepcionaré a mis amigos y decepcionaré a todas las personas que alguna vez se preocuparon por mí. La comprensión de que los amigos que Isa había hecho y todo lo que había aprendido de su familia no era su propio poder hizo que Isa se sintiera débil. Increíblemente así. ¿Qué pasaría si ella fuera la última en enfrentarse a una bestia empeñada en matar a todos los que ama? Esto era algo que había aprendido de Clark y María. Habían resultado heridos. Heridos gravemente por aquellos a quienes cuidaban y por aquellos más fuertes que ellos. Quería asegurarse de poder proteger a sus seres queridos y al mismo tiempo expulsar el mal que intentaba crecer a su alrededor. Este era un valor único que había sido plantado dentro de su corazón. Entiendo por qué quieres esto. No conozco todos los detalles, pero solo el hecho de que lo pediste. Me cuesta decir que no. Sin embargo, viniste aquí explicando una nueva forma de abrir nuestro espacio de domesticación familiar, un avance en algo que hemos estado tratando de recuperar como familia durante mucho tiempo. Creo que todavía eres demasiado joven. Hubo un drástico declive en la actitud de Isa. Ella sintió que la habían rechazado, sin embargo, su padre volvió a hablar. Pero ya que has hecho tanto, logrado tanto y demostrado que te estás acercando a personas que realmente cambiarán la ciudad para siempre, te permitiré entrar a la mazmorra de prueba familiar. Cuando Isa se iluminó, se dio cuenta de que acababa de aceptar voluntariamente el mayor desafío de su familia. En muchas familias numerosas, cuando alcanzaran la mayoría de edad, se enfrentarían a una mazmorra a la que todos sus parientes habían añadido. Independientemente del tipo de bestia que tuvieran o cuáles fueran sus objetivos, siempre y cuando fueran fieles a la familia, permitirían que su espacio de domesticación o sus bestias residieran allí. Esta se convirtió en una mazmorra única donde sus voluntades colectivas darían forma a un juicio para el más joven de su familia. Una prueba que deberán superar en sus vidas al menos una vez. Para algunos parecía imposible porque el juicio era diferente para cada uno de los jóvenes que participaban en él. Para otros, fue algo que los detuvo toda la vida. Todos eran diferentes. Lo afrontaré con todo lo que tengo. Si fallo una vez, lo intentaré una y otra vez hasta poder estar a su lado. Lo mucho que había crecido su hija en tan poco tiempo fue un shock para el señor Rowley. Sus hijos se habían tomado su tiempo para volverse poderosos en sus propios campos. Uno era duro y capaz de explorar la naturaleza, el otro era un genio en los negocios que conocía las gemas mejor que nadie. Pero su hija era sabia. Vio las conexiones entre los demás y pudo construir conexiones incluso durante las batallas acaloradas. Era un misterio que no podía resolver pero del que se sentía extremadamente orgulloso. Entonces nos iremos. Conocerás a tu gran bisabuelo. Incluso podrías conocer a tu gran bisabuela si encajas en la prueba que dejó atrás. Me enfrenté a mi tío abuelo. Su juicio fue muy singular. Me hizo darme cuenta de mi confianza fuera de lugar. Pero eso es todo lo que puedo decir. El padre de Isa la trajo a su casa familiar. La casa familiar en la que se había anclado el núcleo de la mazmorra después de que decidieron establecerse y construir una mansión hace muchos años. Solo el cabeza de familia vivo podría mover la mazmorra. A menudo era cuando la familia necesitaba mudarse debido a un gran peligro. Si otros tomaban la mazmorra familiar, podrían destruirla o robar sus secretos más antiguos. El núcleo de la mazmorra se había colocado en el sótano rodeado de muchas reliquias de la familia.
Muchos relatos de la historia familiar que habían dado forma a la estructura misma de quién era un miembro de la familia Rowley. Esta puerta te llevará a la prueba que la familia te exigirá que pases. Tus bestias y quién eres se exhibirán claramente para los espíritus de los mayores logros de nuestra familia. Te amo, buena suerte. Ver a su hija atravesar la puerta ornamentadamente tallada que representa las energías elementales del espacio de domesticación único de su familia hizo llorar al señor Rowley. Había pensado que este día estaba mucho más lejos. ¿Has venido? La infinidad de voces sincronizadas sorprendió a Isa por un momento. Hemos esperado a que venga el que encuentre el verdadero camino para el juicio. ¿Eres? Sí, niña, somos el conglomerado del pasado familiar. Te permitiremos aprender de nuestros fracasos y éxitos. Te enfrentarás a la primera hija. La primera que recorrió el camino del mago elemental. Un domador que descubrió por primera vez la capacidad de fusionar su cuerpo con bestias elementales. Las voces en la oscuridad hicieron que Isa se estremeciera. Eran serios pero tenían una fuerte voluntad. Pensé que mi gran guiar. Sí, niña, descubrió los registros y su hija fue la primera en triunfar. Su prueba es la única adecuada para ti. Los demás no son los primeros en tocar un nuevo camino. Prepárate para enfrentar a la matriarca de la familia. Isa estaba sorprendida. Sabía que la mazmorra no era igual a cualquier otra. Las mazmorras familiares eran extremadamente únicas. Pero llamar al espíritu más antiguo que había creado esta mazmorra y compartir la verdadera historia familiar con ella era demasiado. Fue increíble. La oscuridad dio paso a un sencillo salón de mármol. El área no tenía ventanas ni puertas, pero era tranquila y acogedora. Al final estaba una mujer joven. Tenía múltiples círculos mágicos tatuados en sus brazos y cuello que Isa creía que estaban por todo su cuerpo. El sentimiento general cambió cuando la mujer la miró. Me quedé aquí como una imagen de mi yo pasado. Pero siento que finalmente ha llegado un verdadero desafío. Enfréntame a mi descendiente y demuéstrame que mereces obtener el legado final de nuestra familia. La mujer levantó la cabeza y centró la mirada. Los rasgos llamativos eran similares a los de Isa, pero tenía un aura más decidida a su alrededor. Uno que exigía la atención de las energías elementales de la habitación. Gracias por esta prueba. Te mostraré todo lo que mis socios y yo tenemos. Y si necesitas más, lo sentirás. Isa estaba dispuesta a darlo todo en este juicio familiar. Había consolidado su determinación hacía mucho tiempo. La doncella de hielo y el duende de las llamas se fusionaron con Isa, dándole la misma mirada de bruja que tenía antes. Sin embargo, esta vez el golem de cristal comenzó a fusionarse con Isa también. Era la primera vez que podía fusionarse perfectamente con ella. Originalmente la idea de que se convertiría en una armadura estaba clara, sin embargo, este no fue el caso. El golem de cristal se convirtió en una túnica brillante de cota de malla de cristal que cubría y protegía a Isa. La energía terrestre única que expulsa otras energías que podrían interferir con ella y al mismo tiempo permite a la doncella de hielo y al duende de las llamas una mejor capacidad para absorber y procesar las energías del agua y el fuego. Este efecto fue mejor de lo que Isa había imaginado. Solo llegó a serlo después de que el espacio de domesticación fortaleciera radicalmente sus vínculos con sus mejores. Una triple fusión de bestias. La forma que estaba tomando era la más fuerte que podía tomar con las fuerzas de sus bestias. Ella compartió su energía y les permitió utilizarla plenamente para manifestar lo que pudieran. La habilidad única de fusionarse con las bestias era la que tenía su familia y lo que ella se esforzaría por mejorar en cada paso de su vida. Este fue solo uno de esos pasos. El antepasado de Isa levantó un brazo y unos círculos mágicos brillaron provocando llamas que la envolvieron en una capa. La frialdad del hielo hizo que su antepasado quedara envuelto en botas de hielo azul sólido. La tierra se elevó cubriendo el resto de su cuerpo con una afilada armadura de piedra mientras alas de viento tomaban forma. Este niño es la forma que dominé. El ángel elemental. Enfréntame. Haré más que eso, te mostraré lo que puedo hacer. Seré la mejor bruja elemental que existe. Mis bestias y yo no somos en absoluto diferentes. Somos uno y lo mismo.
Los verdaderos sentimientos de Isa estaban a la vista a pesar de que ella era claramente más débil que la matriarca de su familia. Sin embargo, esto no detuvo la batalla que estaba floreciendo. Capítulo 222. Vínculos elementales. En un solo paso, Isa había permitido que la fuerza de la doncella de hielo congelara el aire a su alrededor. Las ráfagas de viento que venían de su antepasado fueron detenidas antes de llegar a ella. Pero los mismos vientos arrastraron llamas. Llamas de su antepasado que la disuadieron a ella y a todo lo que se acercaba. Solo Isa podía intentar apoderarse de las llamas. El duende de las llamas había luchado por pasar a otro nivel. Había ganado un gran crecimiento después del espacio de domesticación, pero sentía que no podía volverse realmente fuerte debido a que la doncella de hielo era la bestia principal utilizada en todo momento. Carecía del estallido de energía que necesitaba para equilibrar perfectamente el frío con sus llamas. Las llamas, sin embargo, estimularon al duende de las llamas a tomar ese poder. Tomar la energía dejada por las bestias de los ancestros y hacerla suya. Eso era lo que Isa sentía y lo que apoyaba. Por eso Isa se abrió y aceptó los cambios que estaba haciendo el duende de las llamas. Los cambios que ella apoyaba plenamente y había estado esperando. Al sentir esto, la doncella de hielo se retractó del frío dejando que el viento avivara las llamas nuevamente. Sabía que su pareja estaba absorbiendo energía y estaba a punto de lucirse de gran manera. Sin que Isa lo supiera, su antepasado estaba sonriendo. Esto era exactamente lo que ella había querido ver. Exactamente la razón por la que se deben apreciar los vínculos elementales que formó su familia. Las llamas crecieron en fuerza con una poderosa explosión de calor. Hubo ligeros cambios en la apariencia de Isa desde que el duende de la llama se abrió paso para volverse diferente de lo que era antes. El crecimiento provocó garras de llamas y lo que parecía ser una capa de piel de llamas para cubrir a Isa y protegerla. Esta no era una característica que le sorprendiera. Este fue el crecimiento de los duendes de llamas hasta convertirse en elementales de fuego. No seré atacado sin respuesta. La energía que fluyó a través de Isa le hizo querer contraatacar. Eso hizo que todo su temperamento fuera más difícil de manejar. Sin embargo, en la batalla, el temperamento era exactamente lo que necesitaba para enfrentarse a la fuerza del espíritu de su antepasado. Los ataques normales de larga distancia le parecieron inútiles a Isa. Si atacaba a distancia, le estaría proporcionando a su ancestro la fuerza que había obtenido de los ataques de llamas de su ancestro. Pero si atacaba de cerca, entonces sería más fácil infligir daño y no ceder en la presión. La explosión de fuego detrás de su cuerpo impulsó a Isa hacia adelante. La elemental de fuego sabía cómo utilizar el cambio de calor y frío para mover su cuerpo más rápido. Compensó mejor la falta de tipo de viento en su equilibrio elemental. Excelente. Primera prueba superada. Prueba de control de energía y sabiduría en la batalla. Muéstrame lo que puedes hacer ahora. El ancestro gritó con furia de batalla cuando recibió el primer golpe de garras en llamas. El agua que ella protegía fue arrastrada revelando la tierra debajo que también se había convertido en una armadura. Sin embargo, la doncella de hielo no se había retirado en absoluto. Ella acababa de esconderse debajo de las llamas. Por lo tanto, cuando la siguiente garra física la golpeó, la armadura de tierra fue arrancada. Fue una sorpresa ya que el ancestro no esperaba que Isa fuera capaz de trabajar tan bien con las energías elementales opuestas. La sencilla razón por la que esto funcionó fue porque Isa tenía una doncella de hielo y no un espíritu de agua o un elemental de agua. El control del agua flaquearía bajo la llama tan intensa como el control de las llamas de los elementales de fuego. Pero con el hielo, la doncella de hielo pudo permanecer sólida y seguir atacando mientras usaba energía extra. Combate cuerpo a cuerpo. Bien. No has olvidado que un mago es inútil sin entrenamiento adicional. Había muchos que conocían el peligro del combate cuerpo a cuerpo para los atacantes de largo alcance. Como a Isa le habían dicho antes que era malo no poder luchar de cerca, había comenzado a aprender ataques de combate cuerpo a cuerpo. Quería fusionar el combate cuerpo a cuerpo y a distancia con su habilidad de fusión. El inmenso uso de energía que estaba consumiendo Isa empezó a pasarle factura. Sintió que su mente se mareaba, lo que la abrió a los azotes del viento de su antepasado.
Las llamas combinadas dentro del viento y las espadas de agua que siguieron fueron absorbidas por la forma de armadura de cota de malla del golem de cristal puro. Si Isa no lo tuviera, estaría gravemente dañada en este momento. Te falta energía para continuar la batalla. Ya has superado el combate cuerpo a cuerpo y la prueba de sabiduría en la batalla. Ahora muéstrame tu movimiento de último recurso terminado. Muéstrame lo que realmente puedes hacer para atacar cuando estás acorralado. La presión en el aire aumentó muchas veces. Las llamas, el viento, la tierra y el agua comenzaron a fusionarse con fuerza formando una bola frente al antepasado. Estaba lista para erradicar cualquiera que se interpusiera en su camino. Último recurso. Isa no había considerado un ataque de último recurso. Un ataque para usar si no tuviera otra opción. Ella siempre había sido capaz de superar a los demás en batallas de largo alcance. La batalla con María había sido la primera vez que necesitaba atacar a corta distancia y había sido su perdición. Ahora que aprendió esto, pudo resistir las cosas bastante bien. La preocupación aumentó a medida que la presión de su antepasado crecía exponencialmente. Lo único que detuvo la intención de retirarse fue un repentino sentimiento de confianza por parte de la doncella de hielo y el elemental de fuego. Sabían que podían proteger a Isa y le gritaban que les permitiera tomar el control. Confío mi vida en ustedes tres. Veamos qué pueden hacer. Con un solo latido, Isa sintió que realmente se fusionaba con la doncella de hielo y el elemental de fuego. El verdadero golem de cristal pudo aprender mucho a través de esta batalla y la introducción del espacio de domesticación. Este sentimiento que lo atravesó fomentó sus habilidades internas haciendo que también armonizara con Isa de una manera que no lo había hecho antes. La tierra bajo los pies de Isa se convirtió en un ancla de cristal mientras las llamas y el hielo se arremolinaban en oposición. El aire se calentaba y enfriaba en valores excesivos que nadie podía medir sin sufrir daños en el proceso. El viento reaccionó a pesar de que Isa no tenía control del viento debido a que carecía de una bestia tipo viento. Fue el vínculo de energías elementales que le quedó claro. Muéstrale lo débil que es su bola de energía elemental. Isa gritó enviando toda su energía a sus compañeros para aumentar el tamaño del tornado de hielo y llamas que había estallado frente a ella. Atravesó el espacio entre ella y su ascendencia golpeando la bola de energías elementales. Con un solo movimiento de muñeca, el ancestro absorbió las llamas y el hielo dejando nada más que la bola de energía elemental. Un buen ataque. Lograste usar el fuego y el hielo con los instintos innatos de tus bestias para manipular el viento. No muchos en la familia sabían cómo hacer eso. Sigue bien las instrucciones de tus bestias, ellas te enseñarán mucho más que puedes imaginar. Isa ya se había desmayado por su falta de energía. El ancestro acaba de disolver la bola de energía elemental. Ella solo lo había creado para agregarle presión. La tercera prueba, fuerza para superar tu estatura. Pasó. Ahora, puede que yo sea lo que queda atrás, pero puedo recompensarte aquí. El antepasado observó cómo el espacio de la mazmorra se convertía en una sala brillantemente iluminada con energías elementales arremolinadas. Después de todo, mi padre y yo fuimos los dos primeros en crear este espacio. Los otros espíritus remanentes de los antepasados parecían aparecer y desaparecer de la vista mientras elogiaban la corta edad y la comprensión que tenía Isa. Despierta ahora, te enviaré con un solo regalo. El ancestro envió unas gotas de agua para golpear el rostro de Isa. Ja. Estoy despierto, peleemos. Yo. Ya has demostrado tu fuerza, niña. Te estoy recompensando. Creo que todavía eres demasiado joven para pelear una batalla seria aquí. Deberías regresar cuando te hayas convertido en una mujer completa y domines tus habilidades. Pero a tu edad, estás muchos niveles por encima de lo que todos esperábamos. Te estoy dando una recompensa. Isa se limitó a mirar al ancestro estupefacta. Cuando era niño sostenía este bastón hecho del árbol más grande del bosque. Al principio era una rama rota, pero cambió cuando canalicé las energías de mi bestia a través de ella. Se volvió extraño y retorcido con coloridos orbs de energía en su interior. Lo llamo mi bastón elemental. Debería protegerte a medida que creces. Ahora ve y crece bien, espero tu regreso en unos años.
La mazmorra obligó a Isa a salir mientras ella agarraba el bastón que había aparecido en sus manos. Al regresar al sótano de la mansión de su familia, Isa se quedó dormida por su falta de energía. Sus bestias habían regresado a su espacio de domesticación y su padre llamó. Las manos de Isa permanecieron fuertemente apretadas alrededor del bastón elemental incluso después de que finalmente la llevaron a la cama para descansar. Estuviste atrapado allí solo por un día, pero fue suficiente para que te entregaran una reliquia familiar. El padre de Isa solo podía deleitarse con la fuerza que su hija debió haber demostrado a los antepasados de la familia. El potencial que ella había mostrado era inmenso a sus ojos. Capítulo 223, Hermano mayor. ¿Qué le pasa a esa chica? Ha estado en el cementerio desde anoche cuando terminamos la clase. Esa es la niña María Spirit. La familia Rowley y Green la acaban de adoptar como una nueva rama de la familia. Por supuesto, ella es rara. Son familias raras. La conversación continuó pero María no había escuchado una sola palabra. No había estado segura de por dónde empezar a fortalecer su cuerpo. Tenía el problema de que necesitaba hacerse más fuerte para causar un daño real. Depender de puntos débiles y armas fuertes no funcionaría. Incluso su velocidad sería perjudicial si no pudiera poner fuerza en la defensa y el ataque. Emitido, necesitas absorber la energía espiritual a un ritmo más rápido. Tú y yo necesitaremos usar mucha energía esta noche durante la próxima ronda de fortalecimiento corporal. La noche anterior, María se había propuesto entrenar solo físicamente. Como había entrenado con Clark en el cementerio de la escuela, había decidido ir allí. Esto también se debió a la alta energía espiritual que se mezcló con otras energías dentro del cementerio. La energía venenosa que Lilith necesitaba también estaba presente en los cuerpos en descomposición debajo de la tierra. Era tóxico para cualquier cosa consumirlos en su mayor parte, por lo que se creaba energía venenosa que se filtraba lentamente en la tierra. El único inconveniente fue que se trataba de una energía mínima. Lo bueno es que la anguila de medianoche estaba absorbiendo la energía oscura de las criptas que permanecieron intactas durante mucho tiempo. Este pequeño bono fue en realidad una gran victoria para María. Tenía que ayudarlo a crecer lo más rápido posible para convertirse en el guardián en la oscuridad que necesitaba. Si voy a volver a usar las piedras de allí como pesas, necesito conseguir algunos nutrientes. Mi cuerpo solo puede soportar una curación limitada. Este fue el costo de la curación constante. María había intentado que Lilith curara sus músculos doloridos mientras entrenaba. Este fue un método de entrenamiento duro que agotó la mente muchas veces. Sin embargo, debido a que el cuerpo estaba siendo reparado y descompuesto al mismo tiempo, hubo una pérdida masiva de nutrientes corporales. Aquellos que pasaron por este entrenamiento a menudo tenían algún tipo de enfermedad si fallaban. Por lo tanto, la persona que pasaba por este entrenamiento debía consumir alimentos ricos en nutrientes que pudieran sustentarlo. Así que eres mi nueva hermana menor. Ella dijo que no debería salirme de mi camino y que tenías capacitación, pero como mi madre ayudó voluntariamente a crear una rama familiar, pensé que debería ir a conocerte. Fue un poco difícil, te encontraré, pero cuando escuché los chismes sobre la chica rara que jugaba en el cementerio, tuve la sensación de que nadie en nuestra familia es normal, así que encajarás bien. La voz que venía de detrás de Mayra se había acercado sigilosamente a ella. Clark había entrenado con él antes, pero María no lo había conocido oficialmente. Supongo que has oído hablar de mí por Clark, un buen tipo sin duda, soy Leo Green. Cuarto año de último año. He oído mucho sobre ti y los otros compañeros de equipo de mi hermana. No pensé que ella alguna vez dejaría su laboratorio. Para ser sincero. Hubo una breve risa cuando Leo evaluó a María. Soy María Spirit, tu nueva hermana, bueno, ya que soy adoptada, pero no soy parte de tu familia. María no estaba segura de cómo explicarlo, pero logró hacer que Leo se riera más. Créeme, nunca tendrá sentido. Pero aquí estamos. Quería ver qué podías hacer, pero parece que estás haciendo un entrenamiento peligroso. No es un mal lugar. Nadie viene nunca a donde están los estudiantes muertos. Enterrado. Los deprime, ¿sabes?
Leo sabía bien que muchas tumbas eran de estudiantes que habían reprobado clases de la peor manera o se habían precipitado a las mazmorras más peligrosas. Era inevitable que un domador muriera aquí y allá. Pero si crees que la comida habitual complementará ese tipo de entrenamiento, terminarás con huesos quebradizos. Le vi pasarle a un niño en mi primer año. Sus huesos se volvieron tan quebradizos que se rompieron con solo ponerse de pie. Deberías prueba un poco de esto. También lo uso después de entrenar duro. El frasco que Leo sacó estaba lleno de un líquido espeso de color verde. ¿Qué es? No había visto esta poción antes. María estaba un poco aprensiva. Sin embargo, confiaba un poco en Leo ya que Clark le había dicho que era una persona decente. Se llama bomba de nutrientes. Se produce cosechando la savia de un cerezo viajero. Mi familia tiene algunos domesticados como proveedores para nuestro esfuerzo en las mazmorras. Esto puede mantenerte trabajando durante días si lo bebes con moderación. Pero para ti, te mantendrás saludable mientras entrenas. Tómalo como un regalo de bienvenida a la familia. María pensó que Leo se iría, pero en lugar de eso, se sentó en el lugar y comenzó a meditar. Después de descartar la preocupación de que Leo estuviera allí, María decidió tomar un sorbo de la poción y comenzar a entrenar antes de lo previsto ya que no necesitaba ir a comprar una tonelada de comida. Lita apareció junto a ella envolviendo tentáculos alrededor de su cuerpo. La anguila de medianoche apareció detrás de una lápida observando atentamente. Igual que anoche, entrenamiento de evasión ponderado. Tú lo eres y yo evadiré. No dejes que te toque tampoco. María había permitido que la anguila de medianoche jugara con ella. Si lograba etiquetarla ganaba y viceversa. Pero fue más difícil para María porque la anguila de medianoche podía esconderse en las sombras lejos de ella. El desafío perfecto. En el primer impulso de velocidad, María sintió que su cuerpo era demasiado liviano. Ella había entrenado así mientras cargaba una gran piedra en su espalda. Pero ahora ella tenía lo mismo y sabía que el precioso entrenamiento de esa noche había funcionado. Era hora de añadir otra piedra a su mochila. Después del ajuste, María empezó de nuevo. Sus saltos y giros alrededor de las lápidas mientras intentaba marcar las sombras se volvían cada vez más complejos a medida que la anguila de medianoche se movía para esconderse. Era como si la arrastraran a través de una corriente de agua en constante cambio. Era aún más impresionante cuando la anguila de medianoche salía disparada de una sombra e intentaba morderla. Siempre encontraba aire vacío en la boca. ¿Qué fue eso? Se encontró una pequeña piedra cayendo al suelo. El guijarro que María recogió no era nada que pudiera lastimarla, pero descubrió que Leo la miraba expectante. Él simplemente tomó otro guijarro y se lo arrojó. Hey, ¿qué estás haciendo? No era normal que alguien apareciera y empezara a tirarle piedras a alguien. Solo un juego que mi madre nos enseñó a ella y a mí cuando estábamos aprendiendo a esquivar. Yo era la más testaruda y enfrenté las cosas de frente. Por eso lucho en combate cuerpo a cuerpo. Pero aprendí la lección. Ella comenzó con Guillaros y luego nosotros subiste a rocas con forma de cabeza. ¿Crees que puedes soportarlo? María no sabía si ella había sido torturada o si solo fue un duro entrenamiento. Me hará más fuerte. León se llevó una mano a la barbilla mientras pensaba. Debería hacerte mejor esquivando. Pero si lo aumentas y eres capaz de esquivar con una de esas lápidas caídas en tu espalda, bueno, eso debería solucionar cualquier problema de fuerza que tengas. Apostaría a que lo eres. Como ella, músculos magros. Eres más fuerte de lo que pareces. Leo no tuvo ningún reparo en esto. Como su hermana pequeña se había vuelto tan cercana a los demás, sintió que necesitaba ayudarlos. Como hermano mayor, podría ser un modelo a seguir. Una guía para Mayra hasta que logró conocer a Isa también. Sin embargo, Clark era una historia diferente. Leo había comenzado a interesarse por él. Un retador en el campo de combate. Alguien de quien Leo estaba seguro lo convertiría en un luchador mucho mejor a largo plazo. Bien, entonces mañana cuando salga el sol, entrenemos. Agregaré más peso a medida que sea más fácil. María se tragó toda la poción de bomba de nutrientes. Sintió como si acabara de tragarse una de las piedras en lugar de cargarla.
pero sabía que era lo que su cuerpo necesitaría para reconstruirse a través de toda la curación. Clark dijo que eras un oponente duro. También dijo que eras una buena persona. No le demuestres que está equivocado o te enseñaré cuál es la peor parte de la curación. La leve mirada de intención asesina que se escapó de los ojos de María era la misma que tenía la madre de Leo cuando hablaba de negocios con sus subordinados. Era literalmente una mirada que significaba muerte. Capítulo 224, Entrada. Clark rápidamente descubrió que no era el mejor rastreador del mundo. Las huellas que dejó Alejandro fueron bastante simples al principio. Sin embargo, cuando Clark comenzó a seguirlos, encontró múltiples conjuntos de huellas que giraban sobre sí mismas en diferentes direcciones. Durante unos segundos, incluso se quedó atascado tras una mirada. Fue insultante. Este viejo estúpido. Pero necesito saber esto. Por mucho que Clark quisiera simplemente maldecir a Alexander por hacer esto desafiante, sabía que era la mejor manera de aprender estas habilidades. Cuanto más trabajara ahora para llegar al calabozo, mejor. Lo único que le pesaba era el hecho de que podía ver nubes de lluvia a lo lejos. El raspado del talón se ve más profundo aquí, eso significa que se estaba moviendo en esta dirección. Cuanto más revisaba Clark las huellas y las comparaba con algunas de las suyas, más aprendía. El seguimiento básico que había aprendido le permitió avanzar mucho más cuando se dio cuenta de cómo la huella cambiaba cuando se tenía en cuenta la dirección. Además, tenía la presión adicional de la lluvia que borraría las huellas. La presión no siempre era buena, pero para Clark iba a aumentar el ritmo al que aprendía. Con sus pequeños avances en el rastreo, Clark comenzó a moverse más rápido a través de los pastos y arbustos más altos que se volvieron más frecuentes. Había perdido más o menos el rastro que habían iniciado. ¿De dónde vienen estas rocas? Esta era la segunda vez que el pie de Clark se atrapaba en una roca mientras corría entre la hierba. Estaban perfectamente escondidos debajo de la hierba en lugares extraños. Pero lo que no le sentó bien a Clark fue el hecho de que estaban allí en primer lugar. Este es un campo con arbustos. Pero no hay árboles como a lo lejos y hay rocas que deberían impedir el crecimiento del pasto. Pero yo no. Una idea comenzó a formarse en la mente de Clark haciéndolo darse la vuelta y tirar. Quitó la hierba que había crecido alrededor de la última roca en la que pisó. La roca que se reveló definitivamente no era simplemente una roca aleatoria dejada por la naturaleza. Tenía tallas tenues y parecía haber sido parte de una estructura más grande. Esto es parte de una ruina. Hay ruinas aquí. Como estaba de camino a una mazmorra siguiendo a Alexander, Clark lo había reunido todo. Alexander había llevado a Clark a estas ruinas cubiertas de maleza. Ahora le tocaba a Clark encontrar dónde estaba la mazmorra. Alexander realmente había adoptado un enfoque de no intervención en este entrenamiento. Pero eso estuvo bien. Clark sabía que podía manejar esto. La misión en cadena ha sido activada. Misión en cadena, enlace 1, descubre. El anfitrión ha desbloqueado la función de búsqueda en cadena oculta al comenzar el verdadero desafío del mentor del anfitrión, Alejandro. Requisito, descubrir la entrada a la mazmorra de piedra viva antes de que comience a llover. Recompensa, segundo enlace, un hecho oculto sobre Alejandro. Espera, el sistema tiene un hecho oculto sobre Alexander. Esta repentina recompensa sorprendió a Clark. Esto no era lo mismo que otras recompensas. Cuando vio la misión en cadena, se alegró de saber que podría recibir más recompensas, pero ahora recibiría un hecho oculto sobre alguien. El anfitrión no necesita sorprenderse. A medida que la inteligencia del sistema ha crecido, también lo han hecho las asignaciones de recompensas. El sistema ha recibido conocimiento para ser entregado como recompensa. Dado. ¿Quién te lo dio? Clark quedó más desprevenido por el hecho de que alguien o algo proporcionara la información. El anfitrión ya sabe que el Dios de la creación ha dado todas las cosas a todos los seres. Esta era una creencia común en el mundo donde Clark se había encontrado a sí mismo y a su segunda vida. Pero pensar que incluso este extraño sistema le estaba diciendo que existía tal ser. Fue difícil de entender. Desafortunadamente,
Los siguientes intentos de obtener más información no llevaron a ninguna parte. Clark se quedó hablando solo, frustrado. Bien, entonces encontraré esta mazmorra. No pasó mucho tiempo antes de que la lluvia lo alcanzara. El viento ya había empezado a arreciar. Esto era solo una señal de que las arenas del reloj de arena se movían cada vez más. Examinar el área mientras el viento barría la hierba y los arbustos hizo que fuera sorprendentemente más fácil descubrir dónde estaban los grupos más grandes de piedra rota. Los montones quedarían ligeramente expuestos con el viento o habría una mancha más grande de hierba que no se movería igual con el viento. Por lo tanto, Clark corrió hacia la pila más grande que pudo. Todo esto hubiera estado bien. El curso de acción habría sido lógico y habría llevado a Clark a descubrir la entrada de la mazmorra que creía que estaría asociada con el montón de piedras más grande que pudo distinguir cerca de él. Bueno, todo eso sería así si no se encontrara cayendo por el aire hacia un ambiente cada vez más oscuro. El viento pasó azotando el rostro de Clark mientras tomaba velocidad solo para sentir una envoltura fría y escalofriante alrededor de su cuerpo. El agua le entró por la boca y la nariz mientras jadeaba en estado de shock. Lo único que Clark podía hacer era obligar a sus manos a atravesar el agua para llegar a la superficie, o donde pensaba que estaba la superficie. Por suerte, su recompensa fue lograr salir de nuevo a la superficie y escupir los bocados de agua que había tragado. Estar en agua tan fría no era precisamente algo bueno. Clark ya había logrado deducir que había caído en una especie de cueva y que había un enorme charco de agua debajo que le había salvado la vida. Sin embargo, su corazón todavía latía más rápido de lo que podía soportar y la adrenalina lo mantenía en modo de pánico. Después de luchar rápidamente hasta el borde rocoso de la piscina y trepar, Clark sacó su lanza del anillo espacial para atacar cualquier cosa a su alrededor que lo estuviera esperando, para bajar la guardia. Los momentos fueron tensos antes de que Clark se diera cuenta plenamente de que lo único que tenía la cueva era él y sus ecos. Las suaves gotas de agua sobre la piedra provenientes del mismo agua que goteaba de su ropa. ¿Quién soy yo para juzgar lo que hacen los niños hoy en día para divertirse? Saltar desde allí es definitivamente más emocionante que subir por la escalera de cuerda que he instalado allí. Las tranquilas palabras de Alexander también resuenan en la cueva. Aunque, me pregunto por qué querías lidiar con ropa mojada al comienzo de una mazmorra. Por molestia, Clark casi le grita a Alexander, que estaba sentado en el extremo opuesto del estanque. Pero Clark se dio cuenta de que si gritaba sonaría aún más tonto. Si argumentó que se había caído y ni siquiera se dio cuenta de la escalera. No debería haber corrido ciegamente hacia el montón de piedras. Eran del techo caído de esta cueva y Clark ni siquiera había considerado que ese fuera el caso. Y bien. Cámbiate para poder entrar a la mazmorra. Cuanto más esperes, más difícil será y más molesto estaré. Alexander hizo un gesto con la mano para que Clark se diera prisa. Naturalmente, Clark se cambió lo más rápido que pudo y se elogió a sí mismo por tener siempre una muda de ropa consigo. Era una lección importante que sus padres le habían inculcado cada vez que iban juntos de excursión. Una vez que Clark caminó hacia el lado opuesto de la piscina, pudo vislumbrar los colores de las paredes. Había pinturas antiguas en las paredes de la cueva. Habían sido usados por la naturaleza pero todavía estaban algo claros. Los cultistas de la Iglesia de la Piedra Viva solían dibujar su mundo ideal en las paredes de esta cueva. Es apropiado que encontraran una mazmorra con piedras como bestias dentro de una cueva. Encajaba perfectamente con sus ideales retorcidos. Solo puedo imaginar lo que sería como si encontraran esa mazmorra de Medusa cerca del océano y no esta. Alejandro parecía saber mucho sobre el mundo. Clark a menudo se preguntaba qué tan experimentado era realmente Alexander en la batalla. El anfitrión ha descubierto la mazmorra de piedra viva. El primer vínculo había caído en su lugar. La información oculta sobre el mentor del anfitrión, Alexander, será absorbida automáticamente dentro de la mente del anfitrión. El segundo vínculo se está reteniendo para facilitar la absorción del anfitrión. Clark sintió como si le hubieran insertado una aguja en el cerebro. Comenzó a ver lo que solo podía imaginar que era la perspectiva del mundo de un fantasma. De la misma cueva en la que estaban Alexander y Clark. Sin embargo, lo que vio no fue lo que esperaría de esta cueva.
Lo veía muy diferente de lo que era ahora. Capítulo 225, el pasado de Alejandro. Los recuerdos inundaron la mente de Clark mientras miraba a Alexander. Antes de que pudiera hablar, sintió como si el mundo se hubiera congelado a su alrededor. Estaba atrapado en una vista en tercera persona de la misma cueva en la que se encontraba. Sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Las imágenes en las paredes se habían vuelto brillantes como si acabaran de pintarlas. No había ningún agujero en el techo. En cambio, había un pequeño charco de agua con algunas personas sentadas alrededor con túnicas grises. Sin embargo, estas personas no parecían amables. Tenían rasguños y cicatrices de batalla por todo el cuerpo. Eran claramente portadores de mala voluntad. Para mejorar aún más esto, Clark escuchó un sonido de fricción proveniente del lado opuesto de la cueva. Esta parecía ser la entrada que aún no se había derrumbado. Todo lo que Clark pudo hacer fue mirar y escuchar mientras arrastraban a un tímido a través de la cueva y lo arrojaban frente a la piscina. Algunos cultistas vestidos de gris levantaron la vista preguntándose qué estaba pasando y quién los molestaba. Me las arreglé para encontrar una pequeña musa deambulando por el exterior de la cueva. Casi hicimos que un explorador descubriera cómo antes de que nos uniéramos completamente con los dioses del interior. Todos los cultistas parecieron ponerse alerta antes de calmarse. Sabían que al capturar a esta persona nadie podría decir dónde estaba específicamente. Pero era una señal de que podrían encontrarlos pronto. ¿Por qué no lo mataste? Es una amenaza. Las amenazas deberían eliminarse. El hombre que se levantó blandió un garrote de metal con púas. Parecía que era más bruto que cualquiera de los demás. Es porque tenía un pequeño dios con él. Parece ser su bestia espiritual. ¿Puedes creerlo? Debe trabajar para alguien. Pero fue guiado hasta aquí por los dioses. Solo necesita aprender los caminos y puede ser uno de ellos. De los más fuertes que tenemos que han visto la verdad. El pequeño niño que estaba atado intentó liberarse mientras el hombre que lo capturó mostraba una pequeña talla de piedra. El diablillo de piedra. Excelente. Tienes el mejor juicio aquí. Si esta es su bestia espiritual, él tiene la clave para domesticar a estos dioses de piedra vivientes. Entonces nosotros mismos nos convertiremos en discípulos de los dioses. Las voces alegres que siguieron hicieron enojar a Clark. ¿Cómo podían asumir que estas bestias eran dioses? ¿Qué pensamiento retorcido era este? Ven muchacho, comenzaremos a enseñarte la verdad del mundo. Ya que tienes a uno de los dioses jóvenes como compañero, deberías aprender fácilmente. Te dejaremos en la entrada. Lo suficiente para que conozcas a más dioses jóvenes. Ellos te educarán sobre tu lugar y cómo debería ser tu joven dios. El recuerdo se desvaneció mientras observaba a los cultistas alejarse al niño. Antes de que Clark volviera por completo a la realidad, pudo comprender algunas cosas. Ese era Alejandro. No hay duda de eso. Su bestia era un diablillo de piedra que definitivamente era la versión más joven de las gárgolas. Y, por último, Alejandro fue torturado para asegurarse de que se convirtiera en un peón de la iglesia de los cultistas de la piedra viva. Sin embargo, de alguna manera, Alejandro había resistido y escapado. O tal vez más, él mismo podría haber derrotado a los cultistas. Todavía era un misterio. Bueno, te vas a mover. Alexander rompió el proceso de pensamiento de Clark. El sistema lo había recompensado con una información muy interesante. No se trataba solo de la vida de crecimiento de la gárgola sino también de Alejandro cuando era mucho más joven. Cómo habían atrapado a Alejandro mientras exploraba y obligado a entrar en el calabozo de piedra viva. Cómo había sido torturado por los cultistas. Estoy listo. Muéstrame a dónde ir. Alexander se adentró más en la cueva. Las paredes tenían cada vez más pinturas arruinadas que Clark ahora entendía que eran diagramas de bestias de piedra. Algunos de ellos incluso eran lo que parecían ser escenas de sacrificio para ellos. Una práctica repugnante que cualquiera debería detestar si se preocupara por los vivos. Esta es la entrada a la mazmorra. En un momento hubo personas que vivían dentro. No muchas personas pueden permanecer cuerdas mientras viven dentro de una mazmorra.
No estoy diciendo que sea imposible hacerlo, pero es anormal. Alexander lo pensó por unos momentos antes de parecer atrapado en lo que quería decirle a Clark. Sé que lo has escuchado aquí y allá, existen otras razas. Sabemos de algunas mazmorras que tienen mundos enteros en ellas. O al menos los llamamos puentes hacia otros mundos, pero se cree que estos seres viven igual que nosotros. Cazan mazmorras, exploran áreas silvestres y domestican bestias. Lo llamaríamos mazmorra, pero, para ser honesto, podrían llamarlo hogar y a nosotros la mazmorra. Pero eso es diferente de esta mazmorra. Ha sido completamente trazado. El último tipo de mazmorra no está trazado en absoluto. Ahora bien, esto era algo que Clark y la mayoría de la gente entendían sobre el mundo. Existían otras razas y estaban dentro y fuera de su mundo. Algunos tenían ciudades mientras que otros tenían pequeñas aldeas fuera de una mazmorra. Eran sensibles y hablaban como cualquier otro ser humano. Pero no eran humanos. Como los elfos y los hombres bestia. Ambos pueden ser bestias espirituales para los humanos, pero si escuché bien, una vez hubo una bestia espiritual humana para un elfo. El rumor se había extendido bastante rápido, pero mucha gente no lo creía. Eso es cierto. Una bestia espiritual humana nació de un elfo. Fue extraño, pero vinieron a un asentamiento humano para enseñarlo mejor. Los elfos tenían registros de que esto sucedió, pero es tan raro como que un humano tenga un elfo. Un verdadero elfo sensible, no la bestia elemental que la mayoría de la gente conoce. Es extraño. Muchas personas creen que estos seres son dioses cuando van al calabozo, pero así es como reacciona la gente cuando se encuentran con algo que pueden. No profundizar. Estaba claro que Alexander estaba hablando de esta manera porque se había encontrado con los cultistas aquí. Lo habían traído aquí cuando creían que las gárgolas eran dioses. Realmente se habían vuelto locos a su manera y Alejandro la víctima. Espera, dijiste que tu maestro te envió aquí para entrenar. Clark se dio cuenta de un agujero en la trama de esta historia. ¿Cómo terminó Alexander aquí si fue capturado por cultistas? Seguramente el sistema le había dado la verdad. Entonces, ¿qué había querido decir Alejandro cuando tuvo un maestro que lo envió aquí como prueba una vez? Me trajeron de regreso. Siempre hay un lugar al que debemos regresar para conquistar nuestros miedos. Este lugar era mío. Mi mentor, o maestro, me llevó aquí para aprender la lección y perseguir las cosas que había llegado a temer. Ahora soy él, por lo que sé, el único domador especialista en gárgolas del mundo. Esto tenía mucho sentido para Clark. Superar el miedo y convertirlo en una fortaleza era algo que todos deberían esforzarse por hacer. Podría sacar lo mejor de alguien. Ahora, entra. Quiero que me traigas la estatua de plata que dejé en la última habitación de la iglesia. Frente a ellos había una única puerta de piedra tallada de forma ornamentada. Alexander parecía esperar que Clark dudara, sin embargo, Clark se adelantó y la abrió de inmediato. No podía perder más tiempo haciendo preguntas y preocupándose por el pasado de Alexander. Ya había aprendido más sobre Alejandro, lo que le hizo apreciar lo fuerte que era realmente su mentor. El cambio de la cueva al calabozo no fue tan malo como Clark esperaba. De repente se encontró en un pequeño pueblo. Caminos empedrados y pequeñas casas de piedra sin contraventanas ni puertas de madera. Las pequeñas casas estaban todas abiertas al aire y a una ligera llovizna que caía del cielo gris. ¿Qué pasa con esta tendencia de los días lluviosos? Cada mazmorra o cada vez que salgo últimamente. Clark sintió que había un dios de la lluvia en el cielo que lo maldecía con lluvia constante. Pero cuando comenzó a observar más las cosas, descubrió que se habían hecho muchas estatuas de drenaje talladas en piedra. Este pequeño pueblo fue diseñado perfectamente para soportar la lluvia constante. Aún más, una gran estructura se alzaba sobre sus cabezas. Una iglesia era un término demasiado pequeño para usarlo. El edificio que se extendía hacia el cielo gris se describía más adecuadamente como una capilla o una gran catedral. Tenía el tamaño más grande de todo el pueblo. También tenía muchas estatuas talladas. Tantos que parecían estar mirando directamente a Clark con cada paso que daba. Oh, esta es la mazmorra de piedra viva. Esas podrían ser bestias.
Capítulo 226, Estatuas. Piedra IMP rara, inactiva. El diablillo de piedra es el monstruo más débil que puede reclamar el título de bestia de piedra viviente. Tiene una capa muy fina de piedra que crece alrededor de su piel gris. Esto asegura que pueda ocultarse y mezclarse con piedras similares. Tienen garras afiladas pero cuerpos débiles, lo que los hace fáciles de defender si el defensor los conoce. Es extremadamente raro que manifiesten alguna habilidad de ataque elemental en esta etapa de la vida. Tienen un potencial de crecimiento muy lento, lo que los considera débiles. Sin embargo, si se alimentan adecuadamente, pueden convertirse en gárgolas de 4 afinidades elementales centrales separadas. También suelen venderse mientras se encuentran en estados inactivos como una forma de asesinar objetivos, aunque esta práctica ya no existe hoy en día. La mejor manera de derrotarlos es no despertarlos de su letargo. Prefieren descansar mientras absorben energías naturales para crecer. Es por eso que a menudo se los encuentra escondidos en las montañas como santuarios o edificios de piedra tallada con ornamentos. Así que debería escabullirme por aquí. Clark había considerado llamar a Cream, pero lo mantuvo en el espacio de domesticación. Debbie podía moverse sin ser vista ni escuchada, era más seguro. Se podía ver y oír a Cream, lo que podría despertar a los diablillos de piedra dormidos que descansaban en los tejados. Explora más adelante y encuentra un camino con la menor cantidad de diablillos de piedra. Cuanto más espacio tenga en caso de que tenga que luchar contra ellos, mejor. Clark permaneció quieto mientras Debbie seguía adelante. Se dio cuenta de que las casas de piedra podrían volverse estrechas. Usar su lanza sería mucho más difícil para derrotarlos, lo que significaba que sería un domador inútil que necesitaría confiar en sus bestias para derrotar a los enemigos. Tal vez debería conseguir una lanza corta en lugar de una lanza larga. Esta era la primera vez que Clark se enfrentaba al problema del espacio. Era algo en lo que no pensaba demasiado ya que siempre había luchado en una arena o afuera con mucho espacio. Ahora que había encontrado un lugar donde tal vez no pudiera desatar todas sus habilidades con una lanza larga, lo volvía un poco loco. Saber que había entrenado para usar una fuerza que podía derrotar a otros pero que era inútil en ciertas situaciones hizo que Clark se preguntara qué otros defectos tenía que había ignorado sin querer. Lo primero que hago cuando salgo de aquí es espada corta y tal vez habilidades con daga. O escudo. Ya veremos. Clark se hizo esta promesa en voz alta mientras Debbie se reía suavemente a su lado. Bien, has vuelto. Empecemos a escabullirnos. La idea de que Clark no se enfrentaría a ningún diablillo era algo que solo iba a existir en un mundo de fantasía. Podía aceptar que despertaría a algunos en el camino, por eso Debbie no había ignorado por completo a los diablillos y simplemente había tratado de pasarlos. Cada vez que Debbie se detenía, Clark sabía que había un objetivo allí. El primero era un diablillo que parecía haberse instalado en un muro de piedra de una pequeña casa. El muro tenía una entrada hecha con 2 pilares de piedra. Que una estatua de diablillo solo estuviera en uno era algo que nadie construiría en la vida real, era obvio que se trataba de una bestia. Lo que sorprendió a Clark fue que cuando empezó a acercarse, la piel del diablillo comenzó a agrietarse. Una gruesa capa de piedra cayó revelando la verdadera capa de protección de piedra que tenía el diablillo. Había podido escuchar sus pasos mientras blandía una lanza. Esto podría ser más difícil de lo que pensaba. Clark usó el piercing de la luna que caía para apuñalar fácilmente al pequeño diablillo. Pero al hacerlo, logró romper más piedra que se había acumulado alrededor del diablillo. El sonido resonó a través del pueblo de piedra, lo que pronto provocó muchos más crujidos. Maldita sea todo al infierno. El sonido era el de muchos diablillos despertando para defender su territorio de un nuevo invasor. Clark ya no podía seguir su deseo de escabullirse por el pequeño pueblo hacia la iglesia de piedra viva. El deslizamiento de las garras de piedra sobre el adoquín hacía que a Clark se le erizara la piel. Debbie se había vuelto invisible para poder atacar desde atrás mientras Cream comenzaba a gruñir. Si lograba concentrarse en sí mismo, Clark podría atacar más fácilmente. Desafortunadamente, este no fue el caso ya que 4 de los diablillos de piedra saltaron de los tejados antes de que pudieran idear un plan de defensa sólido.
Un corte de luna creciente fue todo lo que Clark pudo usar para derribar a dos de ellos. Los otros dos diablillos de piedra pudieron saltar fácilmente. Tenían cierta agilidad mientras blandían sus garras para atacar. Los dos que habían sido derribados se convirtieron en objetivos de Debbie. La única nota que Debbie usó para aferrarse expertamente a los pequeños diablillos de piedra fue más de lo que Clark había esperado de él. Había utilizado el momento perfecto para capturarlos a los dos y drenar su energía. Naturalmente, los diablillos de piedra eran débiles y terminaron siendo derrotados en apenas unos segundos. Sin embargo, los dos que atacaban a Clark no fueron derrotados tan fácilmente. Uno se había lanzado hacia adelante y le había cortado el brazo a Clark. No era una herida profunda, pero aún así le picaba y le hacía sangrar. El segundo aprovechó la oportunidad para atacar a Clark también, pero Cream enfurecido lo derribó al suelo y lo hizo pedazos. No podía aceptar que estas débiles bestias pudieran dañar a Clark. Con solo uno de los diablillos en quien concentrarse, Clark giró su lanza para pasar por encima de su cabeza y apuñalar hacia arriba. Sabía que el MP saltaría de nuevo y atacaría su cara. Sus afiladas garras eran perfectas para atacar puntos débiles. Clark había confiado en sus instintos y había utilizado la puñalada hacia arriba. Buen trabajo, incluso usé un movimiento en el que estaba pensando. Pero por ahora, corremos. Clark quería deleitarse con el hecho de que había logrado usar el movimiento penetrante hacia arriba con la lanza. Lo había pensado después de ver a un sacerdote usar un bastón para alabar a los cielos y al Creador de todo mientras sanaba con su bestia. Pero con una lanza, fue un movimiento devastador que hizo uso de la gravedad. La carrera de Clark no iba a ser corta. Mientras Cream y Debbie observaban su costado y su espalda, Clark pudo distinguir más y más diablillos que se acercaban. Todos habían empezado a despertarse y a chillar. Sus chillidos estaban despertando a los demás que estaban más lejos y llamándolos a defender el pueblo de piedra donde descansaban. Fácilmente hay 40. Esto es una locura. La gran cantidad de diablillos de piedra era más de lo que podía manejar bajo cualquier circunstancia. Cream quería girarse y atacarlos con su aliento de llamas, pero era una habilidad de un solo uso. Chrome no podía descansar lo suficiente como para usarlo una y otra vez. Si lo usara ahora, Cream sería demasiado débil para enfrentarse a una bestia más peligrosa dentro de la iglesia. A medida que los diablillos parecían acercarse más y más mientras Clark pasaba corriendo por las casas, se dio cuenta de que algunos de ellos habían comenzado a correr en una dirección diferente. Esto no era algo que hiciera feliz a nadie. Especialmente porque Clark pronto descubrió por qué. IMP de piedra anciana ultra raro. El diablillo de piedra mayor se encuentra en la etapa media de crecimiento del diablillo de piedra. Se considera un oponente mucho más duro y más grande en batalla debido a la piel de piedra más gruesa que tiene. Cada vez que se mueve, la piel se agrieta pero se reforma fácilmente una vez que se queda quieta. Los ataques que puede utilizar se centran en golpes de garras fuertes y sordos. A medida que envejeció, las garras más afiladas se fueron desafilando pero se volvieron mucho más duras. También es capaz de moverse más lento debido al peso, pero eso aumenta la fuerza de los golpes que lanza. Esta es la primera vez que puede manifestar la afinidad elemental que ha obtenido al absorber constantemente energía elemental. Es extremadamente raro que un diablillo de piedra pueda manifestar ataques elementales antes de esta etapa de su vida. Se estaba formando agua en la boca del diablillo de piedra mayor. La ira en su rostro se grabó en la piedra que había construido como defensa. No iba a permitir que un intruso o los diablillos de piedra se acercaran a él. El diablillo mayor era fácilmente 3 veces más grande que los pequeños diablillos de piedra, lo que hizo que Clark se diera cuenta de que no tenía a dónde ir. Tuvo que enfrentarse a la bola de agua que acababa de formarse en las fauces con dientes del diablillo de piedra mayor. Cream, ven a mí ahora. Cream sabía exactamente lo que Clark necesitaba. Podía sentir el deseo que Clark tenía de escapar del daño que le venía encima. Pero solo tendrían una fracción de segundo para hacerlo y si no fueran perfectos entonces fracasarían por completo. Capítulo 227, Búsqueda cronometrada. La fuerza que Cream usó para adherirse a Clark fue más de lo habitual y seguramente dejaría un moretón. Pero por el momento no era un problema.
Lo único que importaba era que tan rápido Cream tomó la forma de armadura y permitió que sus alas se abrieran detrás de Clark. A diferencia de Debbie, Clark no podía escapar del daño flotando. La bola de agua salió disparada de la boca del duende mayor, el sapo Clark. Se movía a una velocidad mucho más rápida debido a la suave lluvia que caía alrededor del pueblo de piedra. Pero Clark ya había permitido que las alas de Cream se abrieran detrás de él. En un único y poderoso empujón, las alas levantaron a Clark por un momento. Ese momento fue suficiente para que Clark esquivara la bola de agua y apuntara su lanza a la cabeza del diablillo de piedra mayor. El único piercing de la luna que caía fue todo lo que Clark necesitó para enterrar su lanza en el cráneo del diablillo de piedra mayor. La piel de piedra del diablillo mayor resultó ser demasiado débil en comparación con el duro metal de la lanza del rayo negro. Clark incluso juró que vio un destello de un rayo negro que le robaba la energía al diablillo de piedra mayor antes de que colapsara en el suelo. Sin dudarlo, Clark liberó la lanza y guardó el cuerpo del diablillo. Los diablillos de piedra más pequeños se asustaron al ver derrotado al diablillo de piedra mayor. Era el gobernante del área y solo otro diablillo mayor podría atreverse a desafiarlo. Ahora había sido asesinado por algo a lo que habían enfurecido. Cualquier bestia sentiría miedo en esta situación. Vamos, nos vamos de aquí. Clark estaba a punto de alejarse del pequeño pueblo de piedra que le había causado dolor. No quería volver a enfrentarse a los diablillos de piedra en masa. Misión en cadena, segundo eslabón. El pequeño pueblo de piedra alberga muchos enemigos. Una vez despiertos, son un duro oponente. El presentador ha conseguido infundirles un miedo que durará una hora. Durante ese tiempo se requiere que el anfitrión logre un único objetivo. Requisito: reclamar los artefactos perdidos de la iglesia de los cultistas de la piedra viva. Recompensa: tercer eslabón, 10 cristales de sombra, poción para eclosionar sombras. Los ojos de Clark se agrandaron. No solo vio que el sistema no le permitía huir del peligro hacia la seguridad, sino que también le había dado una misión difícil de manejar. Pero las recompensas eran algo que, según había oído, solo los más ricos entre los ricos podían permitirse. Una recompensa fue una poción para incubar huevos. Las pociones para incubar huevos no eran infrecuentes. Eran pociones exclusivas de ciertas bestias debido al hecho de que la poción tenía que estar hecha a medida para la eclosión de la bestia. Si se usaban los ingredientes incorrectos de la poción, era lo mismo que crear un veneno que mataría el huevo antes de eclosionar. Además, Clark no tenía idea de qué era el huevo. Solo sabía que tenía energía tipo sombra. Esto no fue en absoluto suficiente para obtener una poción para eclosionar. Sin embargo, el sistema lo hizo y lo ofreció como recompensa. Si Clark quisiera que evaluaran el huevo, se necesitaría un equipo de al menos 10 criadores extremadamente experimentados para escribir los ingredientes. Luego se necesitaría un tranvía de 5 alquimistas extremadamente meticulosos que pudieran concentrarse en la creación con todo lo que tenían. Eso ni siquiera incluía el costo de los ingredientes, que podrían ascender a más de 1000 monedas de oro. Si es que pudieran ser encontrados. Cambio de planes. Vamos a adquirir la poción que necesitamos para darle la bienvenida al mundo a nuestro tercer socio. Saber que tenía una hora antes de que los diablillos de piedra se volvieran valientes fue una gran ayuda. Con este conocimiento, Clark podría priorizar la caza de diablillos mientras revisa los edificios cercanos. Me pregunto por qué Alexander no se habría llevado todos los objetos del cultista. Esta era la única pregunta en la que Clark estaba atrapado. Debbie y Cream también habían regresado a su lado para buscar. Los diablillos habían visto su relación con Clark y los temían por igual. Ve a los edificios y busca compartimentos ocultos. Si encuentras uno, llámame mentalmente. El vínculo entre ellos fue suficiente para que Clark supiera si habían encontrado algo. Y si algún diablillo se acerca demasiado, mátalo. Esta sería la advertencia continua de que no se debía molestar con ellos. Debbie y Cream se lanzaron en direcciones opuestas mientras Clark veía el más pequeño de los edificios de piedra. Quería comenzar allí y trabajar en círculo hasta llegar a donde estaba ahora. Tomaría algo de tiempo, pero tendría que regresar al lugar donde el diablillo mayor había sido derrotado antes de correr hacia la iglesia en la distancia,
donde seguramente enfrentaría otro peligro. Uno que podría resultar su mayor némesis en esta mazmorra. Las piedras de cada edificio habían sido colocadas de manera intrincada. No estaban tallados de manera que permitieran ensamblarlos, sino que habían sido elegidos perfectamente para encajar en su lugar. Las curvas naturales de cada piedra hicieron que se unieran, lo que explica por qué la lluvia de la mazmorra no provocó que estos edificios se desmoronaran por completo con el tiempo. Esto hizo que Clark creyera que tenía que haber cosas escondidas. Seguramente Alejandro había buscado alrededor del pueblo de piedra. Definitivamente encontró algunas cosas, pero se le había escapado algo aquí o allá. Como se trataba de un escondite de cultistas, serían astutos. La verdadera pregunta era, ¿cómo encontraría Clark algo que Alexander había pasado por alto? La respuesta era sencilla: Debbie y Cream eran únicos. Debbie podía buscar cosas usando sus sentidos. Los fantasmas no eran iguales que otras bestias. Cream era un limo de dragón. Tenía un olfato muy agudo. Si incluso el más mínimo detalle estuviera mal, entonces él lo sabría. Cada dragón tenía sentidos increíbles. Solo un tonto pensaría lo contrario. No, no lo haces. Clark vio un diablillo de piedra acercándose por el rabillo del ojo. Fácilmente hizo girar su lanza relámpago negra y la apuñaló en el centro de su pecho. El diablillo ni siquiera pudo gritar. Sin embargo, eso no detuvo el mensaje a los otros diablillos de piedra cercanos. Vieron a uno de su especie asesinado fácilmente. El siguiente edificio está por aquí, murmuró Clark mientras empujaba un edificio tras otro buscando piedras sueltas o grietas extrañas. No encontró nada fuera de lugar en 4 de las casas de piedra. Fue increíblemente frustrante, hasta que sintió que Debbie los llamaba a él y a Cream. Bien. Clark salió corriendo del edificio de piedra actual solo para descubrir que Debbie estaba en el edificio justo al lado del suyo. Era bastante grande en comparación con algunos de los otros, pero cuando cruzó la entrada sintió que algo andaba mal. Esta habitación es demasiado pequeña. Debbie se rió un poco confirmando que por eso había llamado a Clark. La habitación interior era más pequeña que la exterior. Debbie había dado 3 vueltas alrededor del edificio para confirmar esta sospecha. No es que Clark estuviera aquí, se centró en la pared que parecía estar demasiado cerca. Una vez que Cream llegó, comenzó lo mismo. Los 3 estaban probando la pared una y otra vez antes de que Cream rompiera el silencio en el que trabajaban con un gruñido. Se había sentido frustrado, lo cual era comprensible. Clark podía sentir que el tiempo se les escapaba. Su tiempo para conseguir algo bueno se estaba desperdiciando. Espera, no solo Cream se estrelló contra la pared causando que toda la estructura de piedra temblara. ¿Por qué temblaría todo? Todos los edificios están construidos a la perfección. Esto fue lo que hizo que Clark se detuviera y diera un paso atrás. Para cuando cargó hacia adelante, Cream también lo estaba haciendo. El muro se derrumbó con el sonido de una cascada de piedras. Toda la casa parecía haber sido hecha pedazos una vez atacada así. Las cosas reveladas no fueron nada especial. Sin embargo, eran claramente piezas de armadura hechas por la iglesia de los cultistas de la piedra viva. Piezas de armadura que imitaban rasgos de piedra. La piedra tallada definitivamente era de las gárgolas de esta mazmorra. Estaba tallada con imágenes de estatuas de piedra atacando a otras bestias. La armadura estaba dividida en varias piezas pero cubría la mayor parte de la piel. El yelmo imitaba la cara del diablillo de piedra mayor, lo que lo hacía bastante aterrador a la vista. Casi como si estuviera vivo. Si le doy esto a Alexander, podría recompensarme con algo extra. Clark quería utilizar el sistema para identificar la armadura, pero sabía que no era prudente. Había pasado mucho más tiempo del que pensaba haciendo esto. Sin embargo, antes de irse, recogió algunos libros arruinados del suelo. Podrían ser inútiles pero eran algo. Simplemente los guardó en su anillo espacial antes de salir corriendo. Los rugidos de los diablillos de piedra gritando su nombre. Deseando luchar contra él nuevamente ahora que habían descansado y recuperado el coraje. Capítulo 228, Puertas de piedra.
Los sonidos de chirridos enojados y piedras arrojadas provenían claramente de los diablillos de piedra enojados que habían ganado coraje, pero descubrieron que Clark, Debbie y Cream estaban desaparecidos. Clark, por otro lado, estaba muy contento de haber estado a la sombra de la iglesia. Los pequeños diablillos iban a superarlo en número, provocando una batalla muy dura que muy probablemente no ganaría. Estas cosas estúpidas habrían sido nuestro fin si las hubiéramos dejado. Clark estaba muy contento de que Debbie y Cream estuvieran con él. Había pensado durante la mayor parte de su vida que nunca tendría una bestia espiritual u otra bestia. Pero ahora tenía el consuelo de saber que no estaba solo. Misión en cadena, segundo eslabón completado. El pequeño pueblo de piedra alberga muchos enemigos. Una vez despiertos, son un duro oponente. El presentador ha conseguido infundirles un miedo que durará 1 hora. Durante ese tiempo se requiere que el anfitrión logre un único objetivo. Requisito: reclamar los artefactos perdidos de la iglesia de los cultistas de la piedra viva. Recompensa: tercer enlace, 10 cristales de sombra, poción para eclosionar sombras. Las recompensas se han colocado dentro del anillo espacial del anfitrión. Por favor, revíselos más tarde. El tercer enlace ha sido desbloqueado. Búsqueda en cadena, tercer eslabón. La iglesia de piedra viva no es lo que parece. Encuentra las 4 escrituras ocultas que los cultistas de la piedra viva malinterpretaron. Estos son los tesoros más valiosos escondidos dentro de esta mazmorra. Requisitos: encuentre las 4 escrituras ocultas de la piedra viva 0/4. Recompensa: la ubicación de la 5ª escritura, 5 sorteos de gache. ¿Por qué esto se está volviendo cada vez más complicado? El sentimiento que se estaba acumulando era de inquietud. Clark podía sentir que este sistema lo empujaba a hacer cosas cada vez más desafiantes. Sin embargo, el sistema también había insinuado algo importante. Esta mazmorra tenía 5 escrituras escondidas. 5 que fueron hechos por algún ser de alguna manera y mal interpretados por los cultistas. Eso significaba que la información oculta dentro de ellos era algo importante sobre las mazmorras o las bestias que había dentro. Algo que sería sumamente importante para Alejandro. Sobre todo porque lo más probable es que Alejandro no lo supiera. Si Alejandro no conoce las escrituras, entonces eso significa que están bien escondidas. O están custodiadas por bestias poderosas. Una parte de Clark quería simplemente creer que las bestias allí eran demasiado poderosas para Alexander. Sería más fácil pensar que a Alexander no se le pasó por alto simplemente algo valioso. Sin embargo, Alexander era un domador poderoso que tenía muchas historias sobre él en el mundo. Definitivamente eliminaría cualquier bestia superpoderosa de esta mazmorra. Esto también podría considerarse un gran avance para la investigación. Clark se dio cuenta de ello de la nada. Si pudiera reunir estas escrituras y recuperarlas, podría juntarlas. Después de eso, su equipo podría publicar fácilmente un conjunto importante de planes de crecimiento e información sobre las bestias en la mazmorra de piedra viva. La mejor parte fue que a Alexander le resultaría difícil decir que no después de poder ser el primero en utilizar la nueva información. Muy bien, subamos esas escaleras. Las escaleras que conducían a la puerta principal de la catedral eran las únicas que Clark había visto. La aldea de piedra carecía de ellos y también carecía de puertas. Una vez a mitad de las escaleras, Clark notó que la gran puerta de la iglesia también estaba hecha de piedra. La piedra parecía delgada, pero ciertamente había poder en su interior. Esos son símbolos mágicos grabados en el arte. Esto podría ser más difícil de lo esperado. Clark estaba considerando las opciones a la hora de abrir este gran conjunto de puertas. Sin embargo, Cream había comenzado a gruñir. Blandiendo la lanza, Clark captó el lento movimiento de una bestia que descendía desde lo alto de la puerta. Era mucho más grande y tenía un color marrón más intenso en la piel. Una fuerte energía terrestre emanaba de él cuando miró a Clark y colocó una mano con garras afiladas en la puerta. La puerta comenzó a iluminarse con energía terrestre, haciéndola más fuerte antes de que la gárgola retrocediera y observara a Clark cuidadosamente con ojos muertos. Gárgola de la tierra, ultra rara. Se trata de una bestia que se ha fusionado perfectamente con la energía que ha absorbido para volverse única.
Fue criada bien con un duro entrenamiento para volverse más poderosa que cualquier otra gárgola que pudiera encontrarse en la naturaleza. Actualmente está atrapado en la cúspide de convertirse en una gárgola terrestre pura, pero no puede absorber más energía terrestre con su fuerza actual. Si es capaz de superar la barrera que tiene naturalmente, entonces puede convertirse en la primera gárgola de tierra pura en los últimos 75 años. Las gárgolas de tipo terrestre superan en fuerza defensiva además de usar energía terrestre para reforzar sus cuerpos. También pueden utilizar la energía de la tierra para fortalecer otros objetos como piedras, rocas e incluso su domador. El mejor. Por lo que Clark pudo ver, la gárgola no estaba allí para atacarlo sino para hacer que fuera más difícil entrar por la puerta. Debo entender que eres uno de los socios de Alexander. Es un placer conocerte finalmente, soy Clark. Estos son Debbie y Cream. Ellos son mis socios. Ahora, mírame entrar por esa puerta. Debbie y Cream sintieron que la determinación de Clark estallara. Mientras se preparaba para atacar con su lanza, recibieron sus órdenes mentales. Debbie voló por el aire y usó sus dientes para perforar pequeños agujeros en la capa de tierra que había cubierto la piedra. El mordisco escalofriante estaba minando lentamente la energía que la gárgola de tierra había usado para reforzar la puerta de piedra. Espera, espera, espera. Ahora. Clark le dio a Cream el visto bueno para atacar la puerta con sus garras una y otra vez. El mismo lugar fue marcado con marcas de garras debido a la energía debilitante que tenía la puerta. Debbie todavía estaba minando la fuerza de la puerta y Cream fácilmente cortó pedazos de tierra revelando la piedra brillante debajo de ella. Respaldo. Clark usó los pasos fantasmales para impulsarse lo más rápido que pudo hacia adelante. La lanza del rayo negro apuntaba directamente al espacio que Cream había atacado. La perforación de la luna caída a toda potencia se complementó con la velocidad y el peso total de Clark. Cream incluso saltó hacia adelante para empujar a Clark hacia adelante también en el último momento. El crujido del tiburón era algo que cualquiera que escalara una montaña temería. Era el sonido de piedras que se rompían y caían. El sonido que normalmente significaba la muerte para cualquier escalador o aventurero. Sin embargo, esto provocó alegría a Clark y sus socios. Habían utilizado su trabajo en equipo para dejar de lado el desafío planteado por Alexander. En respuesta, la gárgola de tierra rugió con un chillido enojado pero de aprobación hacia los tres antes de alejarse de la iglesia y bajar las escaleras. Ese fue el primer desafío de Alexander. Estoy dispuesto a apostar que sus otras bestias están adentro. Las otras tres gárgolas. Clark sabía bien que Alexander poseía 4 gárgolas. 4 gárgolas elementales que lo habían hecho increíblemente poderoso en el mundo de la batalla. Debbie, ¿qué estás haciendo? Ya ayudaste a romper la piedra. Incluso parte del marco de la puerta se cayó. Clark se congeló al ver un pergamino siendo sacado del marco de la puerta rota. Las piedras a su alrededor eran de un color ligeramente diferente al del resto de la puerta. Escritura de diablillos de piedra. Esta es la escritura de los diablillos de piedra. La información que contiene es desconocida para muchos miembros de la generación actual. La rareza de este artículo es única y no puede catalogarse. Es un artículo único que forma parte de un conjunto de 4 y uno adicional. Recogió un cuarto de las escrituras. Buen trabajo al detectar a esta Debbie. Tienes ojos agudos. Clark sabía que Debbie realmente no tenía ojos. Las pequeñas llamas que ardían dentro de los agujeros oscuros que Clark siempre asumió que eran ojos eran todo lo que había allí. Sin embargo, cuando Clark felicitó a Debbie, las pequeñas llamas ardieron con más intensidad y una risa siniestra que Clark, conocido como feliz, escapó de la boca de Debbie. Cream, prepárate para atacar. Sé que Alexander no nos daría simplemente acertijos como una puerta difícil de romper. Puede que haya consumido una cantidad decente de nuestra energía, pero debemos guardarla para lo que sea que haya dentro. La advertencia de Clark era comprensible. Había utilizado toda la fuerza de su cuerpo en la lanza para romper la puerta. Había dejado algunos moretones en él, esto seguramente afectaría su batalla más adelante. El interior de la iglesia se llenó con sus pasos repentinos.
Era un interior grande que Clark apenas podía captar de un vistazo. Tuvo que obligarse a cerrar la boca después de mirar la gran escena que se había abierto ante él. Incluso Cream y Debbie quedaron asombrados por el increíble diseño. Capítulo 229, Agua corriente. El nivel detallado en piedra era asombroso en el exterior de la iglesia. Era suficiente para que cualquiera elogiara a quien lo había esculpido. Incluso los dioses sentirían que sus corazones se tambalean al mirar los intrincados detalles. Sin embargo, el exterior de la iglesia no era nada en comparación con lo que había dentro de la iglesia. Los cristales de colores vibrantes todavía brillaban a pesar de que afuera había nubes y una suave llovizna. Los pilares tallados representaban muchas formas diferentes de bestias que no vivían dentro del calabozo. Algunas incluso eran tallas de humanos y otras razas. Era un nivel asombroso de habilidad que Clark solo podía esperar arañar la superficie en uno de sus pasatiempos algún día. Los techos parecían mucho más altos de lo que Clark podía ver afuera. Sin mencionar las múltiples escaleras a su izquierda y derecha que subían a las torres laterales. Pero la gran e intrincada escalera hecha de mármol gris moteado en la parte trasera de la iglesia fue la más detallada. Además de esto, había muchos bancos alrededor para que se sentaran personas que nunca se aventurarían a entrar en un calabozo para un servicio religioso. El escenario principal en el que se pararía un sacerdote era el único espacio dejado a un lado sin nada en el camino. Sin embargo, había un único pedestal de piedra donde podía colocarse un libro si había un sacerdote hablando desde uno. La tentación de comenzar a revisar el escenario en el que se pararía un sacerdote era fuerte. Sin embargo, hubo un sonido de goteo que llamó la atención de Clark procedente de la escalera del lado izquierdo. Solo podía moverse para investigarlo con Debbie y Cream listos para atacar en cualquier momento. Al mirar hacia arriba para buscar la fuente del agua que goteaba, Clark vio en lo alto de las escaleras otra cara de gárgola mirando hacia abajo. Sin embargo, pudo ver que este tenía un tinte azul en la piel. También vio el análisis del sistema y se dio cuenta de que se trataba de la variante de agua de las gárgolas que Alejandro había domesticado. Tenía la misma información sobre estar atrapado en un nivel por debajo de la gárgola de agua pura. El siguiente rasguño de piedra contra piedra provocó que el sonido del goteo se convirtiera en un torrente de agua. Clark fue rápidamente empujado por las pocas escaleras que había subido mientras Debbie y Cream regresaban a su lado. Tratando de impedirme subir allí para buscar la estatua de plata. Por alguna razón, Clark se sintió muy enojado porque un torrente de agua lo había empujado tan fácilmente. Era casi como una broma. Las puertas reforzadas eran una cosa. Podría romper eso usando su fuerza para atravesarlo. Su habilidad con la lanza lo había asegurado junto con su trabajo en equipo. Pero esto fue un truco sucio. La ira que había crecido en Clark casi se extendió a Debbie y Cream. Pero era mucho más difícil hacer enojar a Debbie que a Clark o Cream. Pudo volver a centrar la atención de Clark en él acercándose directamente a su cara. Cream, por otro lado, se había enojado. El orgullo de su domador había sido insultado y eso era lo mismo que insultarlo a él, un dragón. Cream. Debbie tiene razón. Mantén la calma. Respira. El problema no es que nos caímos y nos empapamos. Clark suspiró después de respirar profundamente para calmarse. El problema es que tenemos que llegar allí ahora. La forma en que se hizo la escalera no les ayudó. Las escaleras eran de piedra como todo lo demás. Eso les permitió llevar el agua hasta abajo desde la cima sin importar cómo girara. La escalera de caracol incluso le dio a la gárgola de agua la oportunidad perfecta de verlos venir para poder atacar nuevamente con aún más agua. Lo peor fue que no se quedaría sin agua debido a la constante lluvia en esta mazmorra. Cuanto más pensaba Clark, más miraba. Tenía que analizar cada detalle para poder encontrar la mejor manera posible de superar este desafío. Voy a golpear a esta gárgola cuando llegue allí. El hecho de que se hubiera calmado no significaba que Clark hubiera renunciado a su molestia. Estaba empapado ahora. Le molestaría el resto de la mazmorra porque constantemente tendría frío y no estaría en las mejores condiciones para luchar. Cream y Debbie observaron cómo Clark guardaba su lanza y comenzaba a mejorar sus habilidades nuevamente, sin embargo, se sorprendieron cuando se escuchó el chillido y Clark saltó.
Saltó directamente a la pared aferrándose a las tallas de las escaleras. El único lado exterior de las escaleras se había dejado allí para estabilizarlas. La espiral central era el único espacio abierto, por lo que era tan bueno para la gárgola mirar hacia abajo. Pero el agua solo cayó allí y sobre los escalones, no golpeando en absoluto la pared porque no quedó atrapada allí para hacerlo. Las paredes talladas también eran perfectas para agarrarse. La piedra llevaba allí quién sabe cuánto tiempo, era piedra vieja. Sin embargo, era piedra estable. Clark luchó contra el agua que lo golpeó mientras bajaba mientras se impulsaba hacia arriba. Cuanto más luchaba contra las ráfagas de agua que inundaban las escaleras, más disfrutaba el hecho de poder vengarse un poco. Debbie y Krim se vieron obligados a esperar abajo debido al agua. También estaba la mirada opresiva de la gárgola que los obligó a regresar a donde deseaban correr para ayudar a Clark. Era su prueba y solo su prueba. Nadie interferiría. Alejandro se lo había dejado claro a sus bestias domesticadas. Cuanto más subía Clark por las escaleras de caracol, más gritaban sus músculos para que se detuviera. Pero no pudo parar. Se obligó a alcanzar el siguiente asidero tallado para acercarse. Había perdido el sentido de la orientación después de haber sido golpeado por el agua una y otra vez. Lo único que lo detuvo fue una mano fría y pedregosa que lo empujó hacia su hazaña. El sonido de la piedra molida que venía con una neblina de agua parecía ser la aprobación del golem de agua que había estado desafiando a Clark una y otra vez. Toda la ira que Clark tenía y que lo impulsaba a golpear a la gárgola cuando llegó a la cima desapareció. No sentía que valiera la pena ver la aprobación en los ojos de piedra que tenía delante. Con el agua deteniéndose. Krim y Debbie fueron libres de correr detrás de Clark solo para descubrir que la gárgola de agua había saltado desde una de las ventanas. Esto dejó a los tres en la sala de la torre solos, empapados hasta los huesos. Bueno, lo logré. Clark quiso reírse un poco ya que sentía que no había llegado a ninguna parte. No había señales de la estatua plateada que tenía que encontrar. La gárgola lo había probado y tentado fácilmente. Krim, Debbie, revisa todo aquí en busca de una escritura. El objetivo no estaba completamente centrado en la búsqueda del sistema. Tenía que encontrar las escrituras. La mejor manera en que Clark podía saber que lo encontraría era buscando las piedras que eran diferentes de las demás. Esto es lo que le había enseñado el primero que estaba dentro del marco de la puerta. Y como las tallas habían seguido fluyendo y apoderándose de la sala abierta, Clark supo que eso era exactamente lo que tenía que hacer. La búsqueda comenzó cuando Debbie y Krim olfatearon y tocaron las paredes tratando de encontrar piedras sueltas. Clark, por otro lado, giró en su lugar mirando el intrincado mural de batalla tallado en las paredes. Mostraban escenas de golems, gárgolas y otras bestias desconocidas luchando contra otras. Fue una gran vista que mostró una habilidad increíble. Pero lo extraño era que la parte superior del techo parecía ser el centro de atención. Eran las bestias las que parecían estar peleando y corriendo hacia el techo puntiagudo donde la talla se volvió plana. Eso no parece correcto, Debbie. Flota hasta allí y mira si puedes mover ese trozo plano de piedra. Está mal. Sin dudarlo, Debbie lo hizo. Toda la iglesia pareció retumbar cuando la piedra cayó fácilmente. El papel enrollado que cayó con él no era en lo que Clark se centró. En cambio, se centró en la imagen de las nubes que cada bestia tallada buscaba. Así que están alcanzando los cielos. Eso significa que quieren ser dioses. La pregunta era una que muchos tenían. Algunas bestias parecían reunirse y luchar por ganar fuerzas sin razón. Todas las carreras lo hicieron. Pero ¿cuál era su objetivo final? Para volverse fuerte. ¿O había un profundo deseo instintivo de llegar a ser más de lo que eran? Para lograr una meta que los colocaría por encima de los cielos, convertirse en un dios. Capítulo 230, calor ardiente. Había casi una sensación de pérdida mientras bajaban las escaleras de caracol. Clark se dio cuenta de que tendría que revisar cada torre sin importar nada. Definitivamente era parte de las intenciones de Alejandro. Solo se preguntaba qué harían las otras dos gárgolas como prueba de su resistencia. Casi como para responderle, un calor crecía y crecía desde la escalera de caracol del lado derecho de la catedral.
Pero Clark lo agradeció. Acababa de salir de estar empapado y notó el calor al instante. Era la señal perfecta para hacerle saber a dónde ir a continuación. Bájate, Debbie, escóndete en el espacio de domesticación ya que no eres una bestia de tipo fuego. Cream, puedes subir las escaleras conmigo. Deberías poder resistir el calor e incluso usarlo para entrenar un poco. Cream y el dragón se forman y deberían tener la resistencia natural al calor que conlleva ser un dragón a pesar de que también era un limo. La idea que se le había ocurrido a Clark era simple, las llamas ayudarían a templar el cuerpo de Cream mientras subían. También estaba seguro de que las gárgolas elementales de fuego estaban en lo alto de las escaleras influyendo en la temperatura para desafiarlo. Era una prueba de voluntad ideal, ya que a muchas personas no les perturbaría el agua, pero el calor las derrotaría fácilmente. Por eso algunas mazmorras relacionadas con el fuego fueron completamente ignoradas. La caminata hasta la escalera desde el otro fue suficiente para que Clark se diera cuenta de la magnitud del calor que enfrentaría. La temperatura aumentaba a cada segundo y cuanto más esperara, peor sería. Fue una prueba de tiempo contra el calor en lugar de una prueba de fuerza y resistencia. Cream, tenemos que movernos ahora. Clark ya se estaba quitando la ropa adicional porque sabía que el agua se calentaría hasta convertirse en vapor. Esto le quemaría la piel, por lo que era mejor lidiar solo con el calor en lugar de eso. Cuantas menos lesiones sufriera, mejor. Pero eso no significaba que los guardara. Los dejó justo al pie de las escaleras disfrutando del hecho de que tendría ropa seca como bonificación secundaria después de esta prueba. Las olas de calor eran visibles en el aire y Clark podía sentirlas a través de sus zapatos cuando subió el primer escalón. Después de observar cuidadosamente los primeros pasos de Cream, se demostró que Clark tenía razón en su teoría. Cream estaba más o menos bien con el calor. Sin embargo, había un ligero vapor a su alrededor que hizo que Clark se preguntara si Cream era más débil a las llamas de lo que debería debido a que el cuerpo de Limo aún no se había adaptado al fuego. Le hizo reconsiderar algún entrenamiento para después de esta mazmorra. Pero no era eso en lo que tenía que concentrarse. Clark tuvo que afrontar el calor y dar el siguiente paso. Pero ya había empezado a sudar. El calor seguía subiendo y ni siquiera parecía posible mirar hacia arriba. Sin embargo, con la única mirada que dio al área central de la escalera de caracol, Clark vio una llama blanca. La gárgola estaba sentada en lo alto de las escaleras sosteniendo una poderosa bola de fuego en su boca para arrojar calor constantemente sobre los escalones de mármol gris. Era suficiente calentarlos constantemente y al mismo tiempo calentar el aire. Si Clark hubiera fingido siquiera no sentir el calor, estaba seguro de que la gárgola aumentaría las llamas al siguiente nivel sin dudarlo. Para cuando Clark llegó al 10º escalón, él y Cream habían comenzado a mostrar signos de que estaban siendo afectados negativamente por el calor. Cream era un poco más pequeño debido al agua que se evaporaba de su cuerpo. Fue una clara pérdida para su cuerpo viscoso. Sin embargo, no pareció afectarle demasiado. Pudo condensar su cuerpo a voluntad, haciéndolo más capaz de manejar estas condiciones. Clark era muy diferente. Tenía un cuerpo más débil que Cream porque era humano. La única diferencia era que había sentido una energía acumulándose en su pecho. Los vínculos que tenía con Cream siempre lo influenciaban. Debbie era de la misma manera. Por eso pudo volverse más fuerte. Cuanto más cercano y poderoso era un domador y sus bestias, más poderoso era el domador. La sensación en su pecho creció cada vez más a medida que Cream perseveraba. Antes de que Clark pudiera decir algo, sintió que el calor volvía a subir. Fue como si se encendiera un interruptor. La energía de su dragón que Cream había compartido con él estaba empezando a templar su cuerpo incluso con más fuerza que antes. Las intensas fluctuaciones hicieron que Clark sudara más. Su piel pálida hizo que Cream gruñera de preocupación, pero cuando sintió que Clark estaba realmente contento por este cambio, se contuvo. La sensación de templar su cuerpo no era nada agradable. En realidad, fue muy difícil mantener la concentración mientras lo hacía. Sin embargo, para hacerse más fuerte, Clark estaba dispuesto a sufrir las llamas del infierno. Clark volvió a tener la misma mentalidad que recién había obtenido de la prueba de las gárgolas de agua.
Se armó de valor para dar un paso adelante una y otra vez a medida que crecía el calor. Cuanto más se acercaba la bola de fuego al rojo vivo, más sentía Clark las quemaduras que se formaban en su piel. Pero cuando llegó a la cima, había realizado un cambio dramático en su físico. La grasa restante en su cuerpo que el entrenamiento no había tratado se había evaporado. Sus pómulos se mostraban un poco más, pero aún más dramáticamente, su piel había comenzado a volver a la coloración pálida normal que debería tener. La energía del dragón que Cream había suministrado literalmente había templado el cuerpo de Clark más allá de su nivel. Esto solo sirvió para mostrar cuán único era el vínculo entre una bestia tipo dragón y su domador. Muchos nunca conocerían tal vínculo o sentimiento. El deseo de estar por encima de todo. Cuando la gárgola de fuego se tragó la bola de fuego, Clark sintió que toda la catedral estaba intensamente fría. Carecía del calor al que acababa de adaptarse. La mirada que la gárgola de fuego le dio a Clark fue de molestia. Claramente quería que fracasara y deseaba haber hecho que las llamas fueran más intensas. Pero nunca iría en contra de lo que Alejandro le había pedido. Siguió el mismo camino fuera de la iglesia que la gárgola de agua y saltó desde una ventana abierta. Debbie, revisa también la parte superior de este techo. Apuesto a que hay otra escritura allí. Clark sabía dónde estaba la siguiente escritura y no dudó en llamar a Debbie nuevamente para comprobarlo. Justo como pensé. Clark logró atrapar la escritura mientras caía y se preguntó cómo tenía tanta energía. Sorprendentemente se sentía con más energía que antes de subir las escaleras. Cream, te ves mucho más cansada. ¿Qué tal si descansas un rato? La diferencia en Cream fue dramática. Estaba lento y más pequeño que antes. Compartiste mucha de tu energía conmigo. Lo hiciste muy bien. Clark estaba muy orgulloso de darse cuenta de que Cream había dado tanto para garantizar que Clark estuviera sano y salvo cuando llegara a la cima de esta torre. El sistema tuvo la misma evaluación de que la gárgola de fuego se había quedado atrapada sin avance. También había respondido acerca de encontrar la tercera escritura. Ahora Clark estaba seguro de que el cuarto estaría exactamente en el mismo lugar que los otros dos, pero en la última torre de la iglesia. El único problema era que seguramente sería más difícil conseguirlo que los demás porque tenía que enfrentarse a la última gárgola. Vamos Debbie, retrocedemos. Antes incluso de bajar el primer escalón, Clark y Debbie oyeron el rugido de la cuarta gárgola. El viento que se levantaba se extendía por todo el primer piso junto con el crujido de los bancos de madera de la iglesia. Creo que esto va a ser peor que el anterior. Los dos se prepararon y apenas lograron bajar las escaleras para ver que la gárgola estaba parada frente al escenario donde estaba el pedestal. Los vio al instante. Esta gárgola era más pequeña y claramente la más joven de las cuatro. Sin embargo, cuando abrió la boca, el viento en la habitación se volvió peligroso. Visibles palas de viento blancas fluían por todas partes a su alrededor. Lo único que salió ileso fueron las paredes que resistieron perfectamente el viento. Los bancos fueron destrozados, haciendo que toda la sala estuviera aún más llena de peligro. Era un método claro para evitar que llegaran a la parte trasera de la iglesia. Debbie, cargamos. Esquiva lo que podamos y cargamos. Clark respiró hondo para prepararse. No estaba seguro de si sus pasos fantasmales podrían llegar tan lejos. Tampoco estaba seguro de que Debbie fuera lo suficientemente fuerte como para resistir el viento. Pero iban a intentarlo con todo lo que tenían. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.